Amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos interesa a todos los mexicanos: el presupuesto de la Federación. Recientemente el secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, expresó y dio la noticia poco halagadora del hecho de que nuestro presupuesto de egresos iba a ser recortado. Alrededor de 120,000 millones de pesos es la cantidad que ahora será aplicada en una cantidad menor hacia los presupuestos en diferentes entidades, específicamente en las dependencias de gobierno. ¿Qué quiere decir estas y de dónde viene la situación? Hay un punto muy importante que hay que analizar del hecho de dejar hacer las cosas y dejar pasar. Las condiciones que existen actualmente en los presupuestos federales se manejan de la siguiente manera. En el mes de noviembre del año pasado se presenta dentro de las condiciones financieras del Congreso del Estado el presupuesto de ingresos, mediante esta ley de ingresos que permite allegarse los recursos por parte del Estado, que está integrado por contribuciones que todos pagamos, usted y un servidor, y todos contribuimos para el gasto público, así como diferentes dependencias que están integrando la Federación: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Ese presupuesto asciende a 4,7 billones, cantidad más, cantidad menos. Actualmente, con la disminución del precio del petróleo, si se ve afectado para poder ajustar aquellos gastos que no se van a poder cubrir. De ahí nacen las condiciones de este recorte presupuestal que va a afectar estados y municipios. ¿Qué pasa con esa disminución? Se dijo que no iba a tener consecuencias de carácter directo hacia la sociedad en partidas y presupuestos de carácter social. Estamos de acuerdo en esas condiciones. Más sin embargo, van a ser aplicadas esas disminuciones directamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y en el otro 50% a diferentes entidades y dependencias del gobierno. Esto obviamente va a generar que exista unas condiciones de menor cobertura que viene realizando el Estado. ¿Qué pasa con los estados y municipios? Este presupuesto pues va a ser disminuido, va a ser impactado. ¿Por qué? Porque no va a haber esa vinculación de flujo de efectivo que tienen todas las dependencias de gobierno. En el caso del municipio existen condiciones también apretadas que ya venían desde el año 2013 y 2014 disminuyendo, y que ahora para el 2015 las condiciones presupuestales de las dependencias de nuestro municipio están en una situación difícil por el recorte. ¿Qué pasa ahora con las condiciones? ¿Qué debemos hacer en la situación municipal? Actualmente sabemos que el 60% del presupuesto que tiene un municipio se paga vía nóminas, vía salarios, y esas condiciones considero que desde un punto de vista organizacional sabemos que no son permisibles. Es como si una empresa se gastara el 60% de sueldos. No podemos pensar que un presupuesto que es para el gasto público se esté aplicando para salarios de empleados municipales. Con esto no quiero decir que no sean dignos esos salarios, que no sean dignos esos puestos y que no sea digno el trabajo que realizan estas personas. Pero la optimización del gasto público debe de ser preocupación de las autoridades. Ahora, con estos recortes presupuestales que no van a quedar solamente para el año 2015, ciertamente las condiciones de los precios internacionales van a ser permanentes, así lo han dicho y lo han mencionado los diferentes actores mundiales, tanto la gente que está en el OPEP como los países potenciales en energético. Es decir, que ahora tendremos el problema por 3 o 5 años mínimo con recortes presupuestales, porque el precio del barril del petróleo va a estar en condiciones como actualmente lo tenemos el día de hoy, alrededor de $40-45 por barril. Actualmente en el municipio debemos tomar medidas. ¿En qué sentido? Ahora, con los cambios políticos y con los cambios de autoridades municipales, deberán de poner en la mesa del análisis un tema muy importante que tiene que ver con el adelgazamiento del gasto corriente que está realizando todos los municipios. En este caso, en específico Celaya, en donde tiene un altísimo pago de nómina. ¿Qué pasa en condiciones a nivel federal? ¿Por qué lo digo que sí se puede hacer? Actualmente en la OCDE se maneja un indicador del 30,0 para los países en la optimización de los instrumentos electrónicos para el control de los países y de las administraciones. Ese 30,0 estamos hablando de países que integran, como en el caso de Alemania, Francia, diferentes países que están y que son del primer mundo. México es de los pocos indicadores que tiene que lo supera a los países. Estamos manejando un 22,1
en el control presupuestal. Es decir, todas las condiciones que se pagan en contribuciones en México prácticamente se pueden hacer por Internet. Es decir, las declaraciones de impuestos, las informativas, las altas y bajas de negocio, apertura de establecimiento, cualquier tipo de proceso que se realice, hay una extraordinaria forma de manejarlo dentro, ahora con la contabilidad gubernamental, la contabilidad, electrónica. Hay una extraordinaria manera de poder optimizar los recursos y acotar las condiciones de procesos, es decir, los pasos a poder conseguir resultados viables. Es decir, que el municipio deberá pensar cómo optimizar sus recursos y cómo poder aplicar de manera óptima para poder dirigir ese recurso que todos aportamos hacia las necesidades sociales. Es un reto, pues, para las autoridades municipales y del Estado de Guanajuato poder optimizarlo, poder lograr que ese adelgazamiento vaya a beneficio de la sociedad y que podamos también, por otro lado, buscar optimizar la recaudación en el caso de los impuestos que no todos están pagando. Caso verbigracia, el impuesto predial, y ahora con las condiciones de los diferentes impuestos que estamos viendo, inclusive el impuesto sobre división de predios, ¿verdad? Que actualmente ya se están en pláticas sobre los aspectos de modificación de este impuesto, que afecta ciertamente la parte inmobiliaria. Así pues, amigos, es importante analizar estos puntos específicos en una parte tan importante de transición de nuestra ciudad. Nos debe ocupar, y a todos los celayenses, el poder aportar y trabajar en torno a lograr un mejor Celaya, a lograr un mejor municipio para atender las necesidades que considero son reto que debemos de seguir todos aquellos quienes estamos habitando esta hermosa ciudad. Muchas gracias.